Hola de nuevo. Saludos a los habitantes de la Tierra en general y a los estudiantes de segundo de bachillerato en particular. Hoy voy a resolver un problema en el que el protagonista será un condensador plano y un electrón. En este problema se nos plantea la siguiente situación. Tenemos un condensador de placas planas paralelas conectado a una batería de 12 voltios de tensión, de la forma en que se ve en esta figura. Entonces, fijaos que la placa de la izquierda está conectada al polo positivo de la pila, bueno, de la pila o de la batería, y la placa de la derecha está conectada al polo negativo de la batería. Nos informan de que entre polos de la pila hay una tensión de 12 voltios y por lo tanto tenemos que deducir que la tensión entre las placas del condensador también es de 12 voltios. Eso es lo primero. Bueno, en este problema, ¿qué vamos a tener que tener en cuenta para poder resolverlo? Lo que tendremos que tener en cuenta es cómo funciona el campo eléctrico dentro de un condensador de placas paralelas y cómo funcionan también las superficies equipotenciales. Hay que recordar que cuando tenemos una superficie conductora, toda la superficie es equipotencial. Las cargas eléctricas se distribuyen de tal manera que toda la superficie queda al mismo potencial. En este caso, como tenemos superficies planas, entonces la superficie equipotencial será plana también. ¿De acuerdo? En el caso de la placa de la izquierda, habrá quedado cargada positivamente, ¿de acuerdo? Y toda ella formará una superficie equipotencial a un potencial mayor que al que se encuentre la placa de la derecha, que habrá quedado cargada negativamente, ¿vale? Al estar conectada con el polo negativo de la pila. Muy bien, entonces, entre estas dos placas, las superficies equipotenciales serán planas y paralelas. De hecho, la primera superficie equipotencial será la de la placa de la izquierda y a partir de ahí, pues todas las superficies equipotenciales serán paralelas a esta, ¿de acuerdo? Hasta llegar a la superficie de la placa de la derecha, que también será equipotencial. Y cada una de estas superficies pues, se irá encontrando a un potencial cada vez menor hasta llegar al potencial de la placa de la derecha. Eso en lo que se refiere a las superficies equipotenciales. ¿Qué pasa respecto al campo? Bueno, pues las líneas de campo serán bueno, el campo es constante dentro de un condensador de placas planas paralelas y serán las líneas de campo perpendiculares a las placas. Las líneas de campo siempre son perpendiculares a las superficies equipotenciales. ¿De acuerdo? Así que en este caso, pues tendremos unas líneas de campo como las que acabo de dibujar aquí entre las dos placas. Estas son las líneas de campo y que además irán, muy importante, de la placa con el potencial más grande a la placa con el potencial más pequeño. Es decir, siempre de la carga positiva hacia la carga negativa. ¿De acuerdo? Estas son las líneas de campo. ¿Y el vector campo eléctrico cómo irá? Bueno, pues el vector campo eléctrico será, como siempre, paralelo, bueno, será tangente a las líneas de campo. Y en este caso, pues claro, como las líneas de campo son líneas rectas, pues va a quedar en la misma dirección y sentido que las líneas de campo. A ver, si dibujamos aquí las líneas, podemos dibujar las líneas de campo, así, y el vector campo eléctrico pues estará situado en cada uno de los puntos del espacio entre las dos placas. Por ejemplo, en este punto de aquí, el vector campo eléctrico será un vector tangente a la línea de campo, pero que como la línea de campo es una línea recta, pues quedará situado a lo largo de la línea de campo. Esto sería el vector campo eléctrico. Y esta sería
esta línea finita que vemos aquí abajo sería la línea de campo, que he dibujado una, pero aquí hay líneas de campo entre las dos placas a lo largo de todo el espacio comprendido entre las dos placas. Muy bien, y siempre perpendiculares a las superficies equipotenciales. Muy bien, ¿qué nos piden en este problema? Pues para empezar, nos piden cuál es el valor del campo eléctrico dentro del condensador. Bueno, en este caso, ya hemos dicho que el campo eléctrico vendrá representado por un vector perpendicular a las superficies equipotenciales y que apuntará desde la placa positiva hacia la placa negativa. Nos queda calcular el módulo. ¿Y cómo calcularemos el módulo? Pues aplicando esta relación. El incremento de potencial entre las placas tiene que ser igual a menos el campo eléctrico por la distancia entre placas. Por este incremento de X representa la distancia entre placas. O sea, este incremento de X es la distancia que tenemos que separa las dos placas. Muy bien, pues y a partir de aquí sacaremos el valor del módulo del campo eléctrico. Cuando escribo E, recordad que si escribo un vector sin la flecha arriba, es lo mismo que escribir el módulo del vector. O sea, esto es totalmente equivalente a escribir el vector con la flecha y módulo. ¿De acuerdo? Recordadlo. Muy bien, pues para sacar el valor del campo eléctrico, lo único que tendremos que hacer aquí es sustituir cada una de las magnitudes que sale en esta relación por los valores que nos dan en este esquema de aquí. Muy bien, el incremento de potencial. El incremento de potencial será el potencial más alto menos el potencial más bajo. Eso es igual a 12 voltios, que es la misma diferencia de potencial que hay entre polos de la pila. Muy bien. ¿Y aquí qué tenemos que escribir? Pues tenemos que escribir en este incremento de X, tenemos que sustituirlo. Este incremento de X será X positiva menos X negativa, donde esta X positiva corresponde a la posición del potencial más alto y esta X negativa corresponde a la posición del potencial más bajo. Muy bien, ¿cuál es la posición del potencial más alto? 0. ¿De acuerdo? ¿Y cuál es la posición del potencial más bajo? 1 centímetro. Lo que ocurre es que aquí, como siempre trabajamos con unidades del sistema internacional, pues en lugar de escribir 1 centímetro, escribiremos esta misma posición, pero en metros. Utilizaremos la unidad del sistema internacional correspondiente a longitud, a distancia. Y pondremos, por tanto, 0,01. Y será menos 0,01 porque esto es un incremento. Muy bien. Pues entonces tenemos, fijaos, tenemos 12 voltios, tiene que ser igual a menos E por menos 0,01. Entonces este menos con este menos se quedará positivo y para aislar la E lo único que tendremos que hacer es pasar este 0,01 que está aquí multiplicando al otro lado dividiendo, tal como hemos hecho aquí. Y el resultado será 12 entre 0,01, pues es igual a 1200. ¿1200 qué? No os podéis olvidar de poner las unidades, es muy importante. 1200 voltios por metro. Es decir, esto significa que por cada metro que avancemos hay una diferencia de potencial de 1200 voltios. O podemos poner voltios por metro o newtons por coulombio. Es decir, si nosotros situáramos aquí en medio del condensador una carga de 1 coulombio, experimentaría una fuerza de 1200 newtons. Eso es el significado de este valor de campo eléctrico. Muy bien, ¿qué más nos piden? Pues nos piden que calculemos cuál es la diferencia de potencial entre la superficie A y B. ¿Cuáles son las superficies A y B? Pues la superficie A es esta de aquí, es la más cercana
a la placa positiva del condensador y la superficie B es la más cercana, la más cercana según he hecho el esquema que he hecho, porque aquí también puede haber más superficies equipotenciales, pueden ser infinitas, cada una en su posición, pero según las que he dibujado aquí en este esquema, pues la A es la más cercana a la placa positiva y la B es la más cercana a la placa negativa. Y nos piden cuál es la diferencia de potencial entre estas dos superficies. Muy bien. ¿Cómo calcularemos esta diferencia de potencial? Pues aplicando la misma relación que antes. La diferencia de potencial es igual a menos el campo por el incremento de distancia. Lo que pasa es que ahora este incremento de distancia será la distancia entre las dos superficies equipotenciales, entre la A y la B. Y este incremento de potencial, esta diferencia de potencial, será la diferencia de potencial entre las dos superficies. O sea, esto de aquí es lo que nos piden. Y este campo es el que acabamos de calcular. Entonces simplemente tenemos que sustituir el valor del campo, ¿de acuerdo?, por 1200 voltios por metro, que es lo que acabamos de calcular. Y este incremento de X pues será la posición de la superficie A, ¿vale?, que es la posición correspondiente a esta superficie equipotencial, menos la posición de la superficie B. Entonces, la posición de la superficie A es 0,025, porque pensad que este 0,25 son 0,25 centímetros, y la posición de la superficie B es 0,0075. ¿De acuerdo? Pues una vez hemos sustituido esos valores aquí, lo calculamos. 0,025 menos 0,0075 será 0,005. Multiplicado por 1200 nos da 6. ¿6 qué? 6 voltios, que es la unidad de la diferencia de potencial en el Sistema Internacional de Unidades de Medida. ¿De acuerdo? El hecho de que esta diferencia de potencial sea positiva, nos dé positiva, significa que la superficie equipotencial A está a un potencial mayor que la superficie equipotencial B. Ese es el significado de este signo positivo. Es lógico, porque fijaos que esta superficie es la que está más potencial y poco a poco el potencial se va reduciendo a medida que nos alejamos de la placa positiva y nos acercamos a la placa negativa, hasta llegar a un mínimo en la placa negativa. Por lo tanto, esta superficie que está más cerca de la placa positiva es lógico que esté a un potencial mayor que la superficie que está más cerca de la placa negativa. Muy bien, ¿qué más nos piden? ¿Qué más nos pueden pedir en este problema? Pues ahora es cuando viene lo del electrón. Nos piden que nos imaginemos que dejamos un electrón en reposo en la superficie B y entonces nos preguntan a qué velocidad llevará cuando llegue a la superficie A. Porque claro, si dejamos un electrón en este punto del condensador, bueno, en cualquier punto de la superficie B, imaginaos que dejamos un electrón en reposo en cualquier punto de la superficie equipotencial B, entonces, ¿qué tendrá tendencia a hacer este electrón? Pues tendrá tendencia a desplazarse hacia la placa positiva, porque será repelido por la placa negativa y atraído por la placa positiva. Por lo tanto, este electrón se desplazará siguiendo el camino que sea, porque a lo mejor tiene obstáculos por en medio o lo que sea, pero tendrá tendencia a desplazarse hacia la izquierda, hacia la placa positiva. ¿De acuerdo? Y claro, como está actuando una fuerza, la fuerza eléctrica, de forma constante, este electrón va a ser acelerado y va a llevar una velocidad cada vez mayor a medida que se desplace hacia la izquierda. Y la pregunta que nos hacen es, cuando pase por la superficie A, ¿qué velocidad tendrá? Si sale del reposo, ¿a qué velocidad llegará a la superficie A? Muy bien, aquí lo que tenemos que tener en cuenta básicamente para responder a esta pregunta es que la única fuerza que actúa sobre el electrón es una fuerza conservativa, es la fuerza eléctrica.
Evidentemente no tenemos en cuenta ni posibles rozamientos que pueda haber, ni ningún otro factor. Solo actúa la fuerza eléctrica, que es conservativa. Y por lo tanto, la energía mecánica del electrón, a lo largo de su desplazamiento, se tiene que mantener constante. Es decir, el incremento de energía mecánica que sufre el electrón entre la superficie B y la superficie A tiene que ser igual a cero. Es decir, la energía mecánica del electrón cuando llega a la superficie A tiene que ser igual a la energía mecánica que tenía el electrón cuando salió de la superficie B. A partir de aquí, tirando del hilo, vamos a sacar la velocidad que tiene el electrón cuando llega a la superficie A. Pensad que este electrón, en este movimiento espontáneo, inducido por la fuerza eléctrica, pues va a perder energía potencial, pero como su energía mecánica se tiene que mantener constante, toda la energía potencial que pierda la va a ganar en energía cinética. Y en el fondo, esto es lo que significa esta igualdad de aquí. Si desarrollamos esta igualdad, llegaremos a la velocidad que tiene el electrón en la superficie A. ¿Cómo la desarrollamos? Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que la energía mecánica en A es la suma de la energía cinética que tenga el electrón en A más la energía potencial que tenga el electrón en la superficie A. Y esta suma tiene que ser igual a la suma de la energía cinética en B más la energía potencial en B. A partir de aquí lo que tenemos que hacer, a partir de este paso, a partir de esta situación, para seguir tirando del hilo, lo que tenemos que hacer es reordenar todos estos términos. Pasaremos los términos de energía cinética a un mismo lado de la ecuación y los términos de energía potencial también los agruparemos en el otro lado también los agruparemos, pero en el otro lado de la ecuación. Entonces, concretamente aquí, lo que hago yo es pasar la energía cinética en B restando al otro lado, aquí la tenéis, y la energía potencial en A la pasamos al otro lado restando, aquí la tenéis. Antes de seguir, hago un pequeño truco del almendruco, porque así nos va a ir mejor después. Bueno, es un truco, es una cosa muy tonta. Simplemente saco de factor común el signo menos, de tal forma que me queda la energía potencial en A aquí, con el signo positivo, y la energía potencial en B, que tenía signo positivo, pues ahora lo tiene negativo, porque he sacado este signo menos de factor común. De esta manera, lo que conseguiré, fijaos, que la energía potencial en A es la carga del electrón por el potencial en A, y la energía potencial en B es la carga del electrón por el potencial en B. Y aquí tenemos el signo menos, que es este de aquí, ¿eh? Muy bien, de esta forma os decía que lo que conseguimos es que tenemos esta resta de potencial en A menos potencial en B, que es justo lo que hemos calculado en el apartado anterior. ¿De acuerdo? Fijaos que aquí lo único que he hecho ha sido sacar factor común a la carga del electrón. Y el término de energía cinética, ¿qué pasa con él? ¿Qué tenemos? Pues fijaos que la energía cinética en A será un medio de la masa del electrón por la velocidad en A al cuadrado. Aquí aparece la velocidad en A, que es justo lo que nos piden. Y el término de energía cinética en B es simplemente cero, porque nos dicen que el electrón sale del reposo. Por lo tanto, cero. Y ya está. Muy bien, pues como os decía antes, sacamos la carga de electrón de factor común y se trata de aislar esta velocidad. Este 2 se está dividiendo, pasará aquí multiplicando, esta masa está multiplicando, pasará al otro lado dividiendo. Y este cuadrado de aquí pasará al otro lado como raíz cuadrada. Y nos quedará esta expresión para la velocidad del electrón cuando pase por la superficie A. Fijaos que ahora ya lo único que nos queda por hacer es sustituir cada uno de los parámetros que tenemos en esta ecuación por el valor que conocemos. La carga del electrón es un dato que bueno, no lo he dicho antes, pero vamos a suponer que nos lo dan. La masa del electrón también nos la dan. Y la diferencia de potencial entre las dos superficies la acabamos de calcular en el apartado anterior. Muy bien, pues si sustituimos todos estos datos aquí, veis que el resultado
de la velocidad del electrón para cuando pase por la superficie A es igual, aproximadamente igual, a 1,453 por 10 a la 6 metros por segundo. Es decir, aproximadamente unos 1.450 kilómetros por segundo. O sea, una velocidad bastante alta, ¿eh? Bastante alta. Esto es, bueno, aunque el potencial sea pequeño, la diferencia de potencial sea pequeña, claro, la masa del electrón también es muy pequeña. Entonces, este electrón enseguida se acelera muchísimo. Un comentario. Fijaos que aquí si la pregunta hubiera sido simplemente ¿cuánta energía cinética gana el electrón? La respuesta hubiera sido inmediata. ¿Cuál es la energía potencial que pierde el electrón? Pues la energía potencial que pierde el electrón es la diferencia de potencial entre estas dos superficies multiplicada por la carga del electrón. Vale, pues esa energía potencial es la que pierde el electrón, pero la gana en energía cinética. Por lo tanto, la energía cinética que gana el electrón es igual a la energía potencial que pierde. Bueno, con el signo menos delante, ¿eh? Pero si utilizamos, claro, si nos lo preguntan en joules, pues habría que hacer un pequeño factor de conversión aquí. Pero si nos lo preguntan en electron volts, la respuesta es inmediata. El electrón gana 6 electron volts de energía cinética. Aquí lo tengo esquematizado. Si la pregunta fuera ¿cuánta energía potencial pierde o cuánta energía cinética gana? Entonces la respuesta sería rápida, sería inmediata, de hecho. 6 electron volts. Ya está. El electron volt tiene el inconveniente... Bueno, inconveniente. A ver, tiene muchas ventajas. Es la unidad que se utiliza en física atómica y subatómica por algo, porque es, por su definición es muy fácil de utilizar, pero no es del Sistema Internacional de Unidades de Medida. Recordemos que el electron volt se define como la energía cinética que gana un electrón cuando cae por un potencial de 1 voltio. Así de claro. Un electron volt es la energía cinética que gana un electrón, es la energía que gana el electrón cuando cae por un potencial igual a 1 voltio. Entonces, claro, ya está. Pues si cae por un potencial, si en lugar de 1 voltio cae por un potencial de 6 voltios, pues gana una energía de 6 electronvoltios. Bueno, gana una energía cinética de 6 electronvoltios porque pierde una energía potencial de 6 electronvoltios. ¿Que nos lo preguntan en joules? Cap problema. No hay ningún problema. Aplicamos un factor de conversión. El factor de conversión entre electronvoltios y joules, recordad que es este de aquí. Un electronvoltio es igual a 1,602 por 10 a la menos 19 joules. Entonces esto nos da el resultado en joules. Esta es la energía que pierde el electrón al caer por un potencial, es la energía potencial que pierde el electrón al caer por un potencial de 6 voltios, o la energía cinética que gana al caer por un potencial de 6 voltios. Y bueno, ya está. No podemos sacar más jugo de esta naranja. Cualquier duda que tengáis, pues ya sabéis, preguntad. Hasta la próxima.